Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Saludos a todos nuestros amigos oyentes y también los que nos veis a través de Zoom, aquí en las plataformas sociales, a través de YouTube y Facebook. Un saludo a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Mate y Teología. Y un servidor con todos vosotros, Josué Sánchez, director de Radio Paz. Y desde Madrid tenemos al profesor del Seminario Bíblico de Fe, Raúl Abraham. Buenas, Raúl, ¿cómo estamos? Hola, Josué, saludos a todos. Y bueno, ya en la recta final. Sí, estamos ya terminando con esta área de la teología, escatología bíblica, que nos ha llevado durante varias semanas por un recorrido a través de los tiempos finales, según encontramos en las Escrituras, y estamos llegando ya a la etapa final. Estuvimos hablando en el programa anterior acerca del lago de fuego, las diferentes doctrinas referentes al lago de fuego. Hay básicamente tres creencias o doctrinas. El infierno clásico, así se le define al castigo eterno, lo que básicamente creen la mayoría de cristianos. Y luego tenemos dos posturas más que son bastante diferentes, que son el aniquilacionismo, del cual vamos a estar hablando hoy, comparándolo con el castigo eterno. Y en el programa anterior, en el día de ayer, estuvimos viendo el universalismo, también conocido como restauracionismo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que sería bueno, antes de introducirnos en el aniquilacionismo, ver un poquito lo que estuvimos viendo ayer, porque también cosas de las que vimos vamos a sacarlas hoy también a la palestra, digamos, porque hay cosas que tienen en común, ciertas cosas que tienen en común, algunas, no demasiadas, pero algunas sí las tienen. Entonces, ¿qué te parece, Raúl, si nos das tú un breve resumen de lo que estuvimos Dale. viendo? Sí, bueno, vamos a poner el gráfico con el cual venimos trabajando y estamos ya acá al final. Estamos en lo que es el lago de fuego aquí. Ya en el lago de fuego está el anticristo, como bien veíamos, el falso profeta y Satanás, que fue echado después de haber engañado a esas naciones al terminar el milenio, y ya se ha cumplido el gran trono blanco, como hemos explicado, que es un juicio donde todo incrédulo tendrá que dar cuenta de sus obras y recibirá castigo o juicio conforme a sus obras. Esto hicimos mucho hincapié, que Dios hasta aún es justo en eso. Ahora, cuando hablamos del lago de fuego, como bien dijiste recién, estaban las tres escuelas, porque la palabra infierno no aparece en la Biblia. Jesús la mencionó en los evangelios según la Reina Valera 60, que toma de la traducción de la Vulgata, traducida por San Jerónimo en el año 400. Fue la primera Biblia en ser traducida al completo, la Vulgata, que es al latín, traducida al latín, ¿no? Y Erasmo de Róterdam, que toma de manuscritos del siglo X, pero también se vale de textos de la Vulgata para completar su Textus Receptus, que es el que luego utilizaría Casiodoro de Reina. Toma la palabra infierno, que en sí es Gena, que tiene que ver con el Valle de Hinón, Sí. que dijimos que era un basurero ardiente a las afueras de Jerusalén, al suroeste para ser más exacto, donde se echaban animales, basura y aún el cuerpo de algunos reos. Entonces el olor era asqueroso, había gusanos, el fuego no se apagaba, Claro. Los animales se acercaban para poder comer y crujían los dientes. Entonces no es que literalmente el lago de fuego es así como muchas veces se ha enseñado, Claro. de que la persona se va a estar quemando, de que el olor es feo, de que va a haber gusano, sino que Jesús solamente lo utiliza como una metáfora para explicarnos a nosotros, a sus destinatarios en un principio, ¿no? a las personas a las cuales él se dirigía, y posteriormente a lo que es toda la iglesia, que hay un juicio final, y que en ese juicio final el debate que vemos con estas escuelas es si ese juicio va a ser eterno o no. Es lo que vamos a ver hoy con el aniquilacionismo, Sí. que presenta la idea de que Dios destruye a la persona en el lago de fuego, frente a la teología tradicional, que es el castigo eterno, que la persona sufre un juicio eternamente conforme a sus obras, sin necesidad de esas características que vimos. Ahora, ¿qué sucede? Está el universalismo, que el universalismo directamente lo niega. O sea, como bien explicabas también ayer, Sí. el fuego, ellos dicen, hace referencia a la purificación, Claro. no a un juicio. Entonces,
la persona es purificada de sus pecados, todos somos hijos de Dios, todos estaremos con el Señor, no necesariamente en un cielo, sino que ellos aún hablan de que será aquí en la tierra el paraíso, y por lo tanto, como todos somos hijos de Dios, el cristianismo hoy solamente te ayuda como un estilo de vida, Puedo, pero de cara a la eternidad no representa mayor repercusión. dentro de la doctrina del universalismo hay extremos también, como sucede en casi todas las doctrinas, ¿no? Y encontramos personas que directamente dicen que no existe el infierno por el mismo hecho de lo que tú has mencionado, de que la palabra no aparece directamente en la Biblia, lo cual no significa que no aparezca el concepto. Lo mismo pasa con la palabra Trinidad o con la palabra encarnación, por ejemplo. Tal cual. Pero el hecho es que hay parte del universalismo, la gran mayoría no es que no crean que no exista el infierno, sino tal como nosotros lo entendemos. Es decir, es un lugar en el cual, por un periodo de tiempo, las personas serán purificadas. Ese fuego, digamos, purifica. Y luego ya todas, digamos, van a morar con el Señor por la eternidad. No es que no crean en el infierno, pero no como nosotros lo entendemos. Okay. Bien. Sí, de hecho la Iglesia Apostólica Romana, a ese texto que mencionábamos también ayer de Mateo 5, de la parábola, lo utiliza para hablar del purgatorio, que hasta que no pague la última moneda no será, y de ahí inventaron que echando monedas en una lata uno podía rescatar un alma del purgatorio. Sí. Entonces, ese era el universalismo, que al final la idea central era que el amor de Dios es tan grande, de que todos somos salvos, y que hablar de un Dios que envía a su Hijo a librarnos de su ira es absurdo. Eso dice el universalismo. Como un Dios de amor va a enviar a su Hijo a morir para que el ser humano pueda ser libre de la ira que hay sobre el mundo. Y analizamos también algunos textos, ¿no? El Cordero que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 1, luego en Romanos 5:19, así como en Adán entró el pecado, en Cristo entró la salvación, esa comparación que hace Pablo. Y bueno, al ir viendo textos, ellos hacían una teología de lo que es un restauracionismo, como bien decíamos recién. Así que creo que fue eso, en donde terminábamos. Sí, concluimos que esos textos que tú dices, que vimos unos cuantos, la verdad, estaban mal interpretados, ¿no? O sea, si usamos las normas de interpretación, la hermenéutica, la exégesis no era una exégesis correcta de esos textos, por lo tanto podíamos concluir de que no era cierto. Y aparte, había algo que dijimos, no sé si te acuerdas, Raúl, que ellos se atreven incluso a decir que el castigo eterno, como nosotros lo predicamos y entendemos, como encontramos en la Biblia, era un fracaso de Dios. Total. O sea, estaba diciendo que Dios había fracasado. Y esos son palabras mayores, decir que Dios ha fracasado. Porque, claro, decían, según su interpretación, que el objetivo o el deseo de Dios es que todos seamos salvos, que todos lleguen o vengan al arrepentimiento, como dice la Escritura, ¿no? Si Dios no consigue eso, ha fracasado. Eso es un grandísimo error, interpretarlo de esa manera. Y lo estuvimos viendo en el programa pasado. Y básicamente yo creo que con eso podemos concluir con un poco, ¿no? Sí, y que te explicamos también que, por ejemplo, en ese texto, en 1 Timoteo 4, que dice que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que una cosa es la voluntad soberana, otra cosa es la voluntad expresada. Nada, La voluntad expresada está en la Escritura y no siempre se cumple, porque es lo que Dios expresa. Dios quiere que todos llevemos a cabo la gran comisión, Dios quiere que todos seamos cristianos de oración, Dios quiere, o sea, Dios expresa su voluntad en la Escritura, pero luego está la voluntad soberana que al final es la voluntad que sí se cumple. Entonces ese texto de 1 Timoteo 4 entra dentro de lo que es la voluntad expresada del Señor. Entonces, bueno, vamos a lo que es el aniquilacionismo. Es otra, tenemos que volver entonces un poquito, voy a volver para atrás en esto para ver, luego tenemos que ver el próximo programa, hoy a ver si nos da tiempo el castigo eterno. Pero el aniquilacionismo, Leo, si querés, y vamos comentando. Sí. Para que podamos ver. Yo creo que vamos a poner ahí está. Bueno, a diferencia del anterior, del universalismo,
acepta que el lago de fuego, el Gehenna, es la parada final de todos los incrédulos. Pero una vez allí, el condenado deja de existir. Ahora, ¿cómo lo explica? O sea, es destruido, de ahí la palabra aniquilacionismo, ¿no? Que el lago de fuego es real, que existe, que está ahí, pero que el incrédulo es enviado al Hades una vez que muere. En el Hades no sufre el tormento, como Lucas 16 lo expresa, que estaba el rico y Lázaro. Ellos toman que eso es una parábola, se equivocan porque Jesús da nombres propios como Lázaro, como Abraham, pero ellos dicen que en el Hades la persona experimenta lo que es el sueño del alma, o sea, queda en un estado de inconsciencia hasta el día del juicio. Entonces pasa por el gran trono blanco, o sea, del Hades pasa ahora por el gran trono blanco, que bien explicamos, paga por sus pecados, de ahí que dan testimonio de lo que han hecho, pero una vez que Jesús, que está detrás de ese trono, dicta la sentencia, ahí recién es enviado al lago de fuego para finalmente ser destruido y extinguido para siempre. O sea, este es a manera de resumen. El Hades, uno permanece inconsciente, despierta ante el gran trono blanco, y en el gran trono blanco, una vez que se dicta la sentencia, es enviado al lago de fuego, y ese cuerpo con el cual resucitaron en esa segunda resurrección es destruido y extinguido para siempre. Por lo tanto, la persona no tiene que sufrir el tormento y la ira de Dios eternamente. Eso es básicamente lo que enseña el aniquilacionismo. Si te das cuenta, tiene algunos matices diferentes al universalismo. El universalismo, todos vamos a estar con Dios. Aniquilacionismo dice, no, solo los que son de Dios van a estar con Dios. Pero los incrédulos serán finalmente destruidos en ese lago de fuego. Entonces, se podría resumir, Raúl, el aniquilacionismo como, digamos, los malos desaparecen para siempre después del trono blanco y ya está, dejan de existir. Y ese es el castigo que ellos reciben, digamos, la extinción, el dejar de existir. El no estar con Dios. El no estar con Dios, claro, la ausencia de Dios. Mira, uno de los argumentos que yo le he leído a ellos, que le he escuchado, bueno, dicen, según ellos, literalmente lo leo, dice, algunos creyentes tradicionales definen el aniquilacionismo como una versión light, buenista y por tanto falsa de Dios. Pero los aniquilacionistas dicen, ¿acaso no es suficientemente espantoso ser juzgado y castigado para finalmente desaparecer? Y dicen ellos, ¿qué tiene esto de suave? Obviamente, si lo comparamos con la tortura infinita del infierno, cualquier justicia parece suave. Eso es uno de los argumentos para defender su postura, su doctrina. Al final volvemos a lo mismo, estamos evaluando algo según nuestra perspectiva, lo que es suave, lo que no es suave. Mirá, hay un texto que está en Apocalipsis, capítulo 20, cuando te acordás en el versículo 10, lo voy a poner por acá, por pantalla, así lo podemos ver, y ahora podemos hacer, si querés, hasta una especie de conclusión ya, o acercarnos un poquitito a algunas cositas más que creen. Pero, por ejemplo, en Apocalipsis 20, en el versículo 10, dice que el diablo, el dragón, se los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, han pasado 1000 años y la bestia y el falso profeta están ahí. Y recordad que la bestia y el falso profeta son dos personas. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el falso profeta es una persona. Me dice que será atormentado por los siglos de los siglos. El falso profeta es una persona. Será atormentado por el siglo de los siglos. El diablo es un espíritu. Será atormentado por los siglos de los siglos. Entonces, acá lo interesante es que pasan 1000 años. El diablo es lanzado al lago de fuego y tanto la bestia como el falso profeta siguen conscientes de ese tormento. ¿Explico? Entonces yo entiendo que podemos decir, según nuestra perspectiva, que es más suave, menos suave, pero al final nosotros tenemos que ir a la Biblia, ver lo que la Biblia pone y punto. O sea, no entrar en eso. Es como lo que hablamos también ayer, de que cada uno será juzgado según sus obras. Que habrá personas que serán castigadas más que otras. Yo no puedo determinar cómo va a ser ese grado de castigo. Lo que tengo que ver es que sí, que Dios es justo hasta en eso, que cada uno será juzgado y castigado conforme a sus obras.
Entonces, volviendo un poquitito a lo que es el aniquilacionismo, ahí dejamos algunos textos que ellos utilizan. Luego los voy a citar y luego lo pueden leer. Sí. Salmo 21.9, Salmo 37.10, Job 27, Ezequiel 28.19, Apocalipsis 19.20, es otro de los textos que ellos usan mucho. Pero al final, ellos, fíjate lo que argumentan, entre otras cosas. El castigo eterno no soluciona el problema del mal. O sea, ellos dicen, ¿qué sentido tiene un castigo eterno si eso no ayuda a la persona hoy a abandonar el mal? O sea, tiene lógica. Sí. Pero al final uno tiene que ver a lo que la Biblia pone. O sea, eso me suena a lo mismo que acabamos de decir al principio. Es como si Dios hubiera fracasado. Sí. Lo mismo que decían los universalistas. De hecho, esta es una teología, la teología adventista enseña el aniquilacionismo, que dentro de la iglesia evangélica hay una corriente que en la escatología se inclina mucho por lo que es la teología adventista. Entonces el adventista cree en el sueño del alma, cree en que paga por sus pecados ante el gran trono blanco y finalmente es lanzado al lago de fuego para ser destruido. Vuelven a mencionar, igual que los universalistas, que la palabra infierno no aparece. De acuerdo, ya hemos explicado eso. Dicen que la historia del rico y Lázaro es una parábola, se equivocan, porque hay nombres propios. Y uno de los puntos de herramienta de la hermenéutica es, si en una historia hay nombres propios, no puede ser parábola. Y Jesús menciona tanto a Abraham como a Lázaro. Si te das cuenta, en el resto de parábolas Jesús no da nombres propios. Sin embargo, en esto da nombres propios y creemos que Lucas 16 no es una parábola, sino una enseñanza. Y luego las expresiones fuego eterno o fuego que nunca se apagará, ellos dicen que solamente hace referencia a un castigo divino para ese momento. Por ejemplo, en Judas 7, vamos a leerlo si querés, cuando habla de Sodoma y Gomorra, Judas capítulo 1, versículo 7, ellos dicen que ahí castigo eterno tiene que ver con el juicio que sufrió Sodoma y Gomorra en ese momento. Dice así, léelo si querés, te lo pongo acá, Sí. Judas capítulo 1, versículo 7. Ahí te lo subrayé. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Acá está, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ellos dicen que ese fuego no fue eterno porque Sodoma y Gomorra no ardió para siempre. Pero el punto es que aquí la palabra sufriendo está hablando no de algo pasado, sino de algo que sigue vigente. O sea, que aún siguen sufriendo. Y no está hablando del fuego que sufrió Sodoma y Gomorra en el libro de Génesis, sino que está hablando de fuego eterno como enseñanza sobre castigo, sobre un juicio divino, pero que siguen sufriendo. ¿Me explico? Sí, Lo sí, que es, sí. creo que es un verbo en participio presente, ¿no? Creo que ese es yo no soy muy bueno en el griego, pero cuando uno va a un comentario exegético, habla de un participio que está en presente, como un presente continuo, que ese fuego eterno, del cual está hablando aquí, no está hablando de Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruyó a todos los moradores con fuego, sino que el fuego eterno está hablando de un castigo divino que a día de hoy los habitantes de Sodoma y Gomorra que fueron expuestos a eso, a día de hoy lo siguen sufriendo. Pero ellos dicen, no, el fuego está hablando del fuego de Sodoma y Gomorra y se apagó. Se apagó. Entonces no es claro, no es eterno, simplemente por esa razón, ¿no? Entonces, como bien decíamos antes, el aniquilacionismo dice, el sufrimiento de la persona está en ser expuesto hasta el gran trono blanco, pagar por su pecado y finalmente ser destruido y de esta manera desaparecer para siempre y quedarse ajeno a la presencia de Dios. De hecho, Raúl, el verbo griego que utiliza ese texto de Judas es uno de los grandes argumentos que ellos tienen para defender su postura, porque dicen que a veces se traduce como eterno y a veces no como tal. Pero claro, hay un texto en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, no recuerdo ahora mismo cuál, seguro que tú me lo vas a decir, pero hay un texto en el que habla de vida eterna en el mismo versículo y muerte eterna o castigo eterno. Están los evangelios. Y usa la misma palabra que utiliza aquí. Es el evangelio, ¿verdad? Sí, cierto. Sí. Ese texto está, y lo vamos a ver también cuando veamos el castigo eterno. En Mateo 25,
cuando Jesús, la palabra es aionion, Exactamente. la, la palabra aionion, y yo tengo acá en el versículo 46, Mateo 25, verso 46, cuando Jesús está hablando. Ellos le dan a la primera parte, Ya, cuando habla de vida eterna, sí, sí, ya. ahí sí le confieren Sí, eternidad, pero cuando habla de castigo, no. Y es acá lo la tenemos. misma palabra en el mismo versículo. Exacto. Dice que los injustos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La Eh, palabra eterna ahí es la misma, tanto en uno como en otro. Exactamente. Entonces, si la vida eterna es eterna, Mm, ¿por qué el castigo eterno no es eterno? Entonces ellos dicen, no, eso va en contra del carácter de Dios. mm. Ese es el argumento que ellos utilizan. Que un Dios de amor y de misericordia, sí, la vida eterna es eterna, porque se va a manifestar ese amor y esa misericordia en su plenitud, pero el castigo eterno no soluciona, como bien decíamos, el problema del mal, y por lo tanto no tiene sentido hablar de un castigo eterno como tradicionalmente se ha hecho. Entonces ellos utilizan esta palabra fuego como un juicio Sí. que se lleva a cabo en un momento, pero que no necesariamente es para siempre. Mira otro argumento, Raúl. Sí, En referencia a cómo traducen a veces las palabras del griego o el sentido que le dan. Aquí mismo, justo en Mateo 25, cuando dice castigo, la palabra es colazo, con K, con Z, colazo, así como eso, no golazo. sí, Y entonces esta palabra en griego proviene de colasis y significa poda, como los claro. jardineros cuando podan las plantas, ¿no? Entonces dice, lo que leemos aquí es un aion, de la palabra que tú decías de eternidad, de colazo, que literalmente puede traducirse como un periodo de poda. Dice, ¿y qué se pretende en la poda? ¿Hacer sufrir para siempre al ser podado? Para los aniquilacionistas, ese tiempo de poda equivale a ser eliminados tras ser juzgados. O sea, ellos están diciendo, al igual que un jardinero corta y ya está, la planta muere, pues de la Sí, misma manera ese castigo se refiere a que Cristo poda, digamos, a los injustos y ya dejan de existir. Es totalmente. otro argumento Sí. que ellos utilizan para apoyar su doctrina. Y vuelvo otra vez, o sea, si me das a elegir, yo te compro eso. Yo compro, o sea, si a mí me das a Porque elegir, nuestra perspectiva es mucho más, es mejor, ¿no? Es más bonito, claro, o es sea, menos te doloroso. digo, yo tengo conocidos que nunca tuvieron convicción de pecado y Mm, murieron. O sea, ojalá el mm. día de mañana pase eso, pero nosotros tenemos que ir a lo que la Biblia dice, y no es mi justicia, sino una vez más la justicia de Dios. Así que básicamente es eso, y nos quedaría entonces por delante el castigo eterno, que no sé si nos da tiempo o ya lo dejamos para el próximo programa. Quedan unos 7 minutos aproximadamente. Lo vemos si querés. Venga, vamos. Hablamos entonces de lo que es la posición tradicional, que es la del castigo eterno, que siempre que vemos retribución en la Biblia, la palabra Seol, Hades en griego, Seol en hebreo, luego está el abismo y el tártaro, que es donde hay ángeles encerrados y el diablo será atado 1000 años, y lago de fuego, es el término que la Biblia utiliza, Gena, ya lo hemos explicado, lo tenemos ahí como bien lo habíamos visto, y estas son las expresiones que aparecen en la Biblia. Lago de fuego, Apocalipsis 19:20, 20:10, 14:15, capítulo 20, versículo 14:15, 21:8. Fuego que nunca se apaga. Esta es una expresión muy usada también. Volvemos a repetir, la idea del fuego habla de un juicio, no necesariamente como algo literal. Y fuego eterno es la otra expresión que nosotros vemos. Entonces, volvemos otra vez al punto. Para mí yo creo que ya con este versículo no habría mucho más que defender. Si el castigo eterno, Aionion, Mm, es eterno, claro, la vida eterna, Aionion, es eterna. exactamente. Al revés, perdón, si la vida eterna es eterna, el castigo eterno eh, es eterno. Entonces, esta fue la teología que luego recuperó la Reforma, porque hasta este momento la Iglesia romana hablaba de un purgatorio, pecados veniales, pecados mortales, y no, como hemos visto, después de la muerte viene el juicio, como dice Hebreos capítulo 9, verso 27, y hay un castigo eterno para el incrédulo
y una vida eterna para aquellos que han sido justificados. Entonces, acá noté algunos detalles, ¿no? La palabra aionios es traducida eterno y para siempre, y la conjetura. Si los salvos viven para siempre, ¿por qué Dios haría diferencia con los no salvos? El aniquilacionismo y el universalismo hablan de que eso va en contra del carácter de Dios. Y algo que hasta el día de hoy es un misterio. ¿Con qué cuerpo fueron lanzados el anticristo y el falso profeta? Porque si es lanzado con este cuerpo es destruido. ¿Me Claro. explico? Sí. O sea, en la batalla de Armagedón, en Apocalipsis 19:20, vamos a volver a leerlo un momento para que podamos tener evidencia. Apocalipsis 19, versículo 20. Habíamos explicado que la bestia, el anticristo, fue apresada, con ella el falso profeta, que es el líder religioso, y que dice que los que no habían adorado a la imagen, estos dos, dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Claro, el misterio es con qué cuerpo fueron lanzados. Fueron lanzados vivos, pero si es con este cuerpo son destruidos. Sin embargo, vemos en Apocalipsis 20:10, que leímos antes, que cuando el diablo es lanzado, los dos están ahí todavía, o sea, no fueron destruidos, sino que siguen siendo atormentados por los siglos de los siglos. Entonces, el misterio que presenta el castigo eterno, y es un misterio que, repito, no nos toca a nosotros entrar en detalle, es con qué cuerpo fueron lanzados el anticristo y el falso profeta, y con qué cuerpo resucitarán los injustos antes de ser lanzados al lago de fuego. En esa segunda resurrección, para pasar por el gran trono blanco, no nos da la Biblia detalles de qué cuerpo va a ser. Pero Raúl, yo creo que esa pregunta también surge si interpretamos de forma literal lo de fuego que arde con azufre. Claro, Ese es el tema. exacto. ¿Es un símbolo o realmente es una forma de expresar que ahí va a haber tormento? Que claro, yo entiendo más desde ese punto de vista, lo veo más como una forma simbólica de decir que va a ser un lugar de espantoso, ¿no? De tormento, no tanto como que la gente va a estar ahí quemándose y ardiendo. No, si eso está claro, pero el punto es, si vas a estar eternamente, con Sí, este cuerpo no puede claro, ser. puedes, claro, por supuesto. A eso vamos. Sí, son misterios, porque, claro, en el caso de ellos dos, porque en el caso del resto de injustos, hay una resurrección antes del gran trono blanco. O sea, se entiende que se le da un cuerpo Efectivamente. de durar eternamente, digamos, ahí en el lago de fuego. Pero claro, referente al falso profeta y al anticristo, pues no sabemos. Claro, es en la segunda resurrección, porque fíjate que en el versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que es Cristo, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Habla de esos muertos, que estuvimos explicando lo que era grande, pequeño y demás, y termina diciendo, esta es la segunda muerte, la muerte segunda. Claro. Si es una muerte segunda es porque volvieron a la vida, para otra vez, o sea, hubo una resurrección. Si estamos hablando, la primera muerte fue la física. Sí. Ahora ellos vuelven y hay una segunda muerte. Entonces, si hay una segunda muerte es porque hay una resurrección, como bien hemos explicado en programas anteriores, pero es un misterio cómo va a ser ese cuerpo. Si va a ser igual al cuerpo glorificado nuestro, que va a ser incorruptible, imperecedero y demás, o un nuevo cuerpo en el cual la persona tendrá que adoptar para sufrir ese castigo eterno. Por eso el castigo eterno deja puntos en el aire y da lugar a aniquilacionismo, muy lejos el universalismo, pero al final es, a modo de conclusión, saber que algún día habrá un juicio para el incrédulo, que tendrá que comparecer ante ese gran trono blanco, y lo que pase después de eso, ya sea destruido o sufra el tormento eterno. A día de hoy, lo que yo veo en la Biblia, me inclino más por la teología que tomó la Reforma. Que no estoy diciendo que la Reforma tiene la verdad en todo, pero estoy diciendo que al final recuperaron esa doctrina que habla de que la persona, nos guste o no, tendrá que sufrir el tormento eterno, así como los justos podrán disfrutar de una vida eterna con el Señor.
que va en contra del carácter de Dios, son suposiciones, porque nunca llegaremos a entender del todo cómo en Dios se combina la misericordia con la ira, Claro, cómo se combina el amor con la justicia. Entonces, exactamente. no podemos muchas veces analizar los atributos de Dios de una manera conjunta, y ahí es donde empiezan a aparecer esta serie de escuelas de interpretación que lo que hacen es, yo creo que calmar la conciencia de uno también, ¿no? Porque si yo creo que hay un familiar mío que ha muerto sin Cristo y adopto el aniquilacionismo, tal vez la vida acá en la tierra la vivo de otra manera, sabiendo que, bueno, que no está sufriendo más. Sin embargo, no veo eso en la Biblia, y la doctrina del castigo eterno, aunque no nos guste, creo que es a día de hoy la correcta. Ojalá algún día llegue en la presencia del Señor y me encuentre a todos, universalismo. Ojalá en la presencia de Dios me entere de alguna manera que hay un aniquilacionismo, pero a día de hoy es el solo escritura lo que la palabra presenta, y anima a los lectores a que estudien lo que es estas tres escuelas, que se metan y ellos mismos puedan ver a la luz de las escrituras cómo el lago de fuego es la parada final del incrédulo y habla de algo eterno, por los siglos de los siglos, como menciona Apocalipsis 20:10. Yo solo decir, como mencioné en el programa anterior, que no acabemos haciendo teología basados en lo que creemos que es justo o injusto, a nuestro modo de ver. Simplemente porque, eh, bueno, como decía, la mente de Dios está totalmente a otro nivel diferente al nuestro. Nosotros no podemos evaluar la justicia de Dios en base a lo que nosotros entendemos completamente por justicia. Porque a veces, de hecho, hacemos acepción, por ejemplo, cuando hablamos de que algo es justo o injusto. Por ejemplo, decimos que sería injusto que paguen eternamente personas y sean condenadas, pero el simple hecho de que un pecador vaya al cielo es injusto también. Quiero decir, por ejemplo, yo ponía un ejemplo muy extremo, que con ese se visualiza fácil. Hablaba de Hitler. Decía, imagínate que Hitler se convierte un minuto antes de morir. ¿Te parecería justo que fuera al cielo? De hecho, ya en mi opinión es injusto que nosotros vayamos con Dios. Pues eso es lo que quiero decir. Es que eso es lo que quiero decir. Al final, si la misericordia, su gracia no nos hubiera alcanzado, me considero injusto hasta me parece injusto que Dios me dé la posibilidad de respirar al final, pero bueno, ahí entra la misericordia y la gracia de Dios, que va a permitir que sus hijos podamos estar con Él y disfrutar de esa vida eterna. Y esto nos tiene que llevar a predicar con mayor insistencia, a tiempo y afuera de tiempo, sabiendo que no está en juego una mejor vida acá debajo del sol para esa persona, sino que está en juego la vida eterna. Como Pablo decía en 2 Corintios 2, cuando predicamos es olor de vida a los que creen y olor de muerte a los que no creen. Salvación y condenación, y ese debe ser nuestro punto de partida. Así es. Pues nada, se nos ha ido el tiempo, Raúl. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Seguramente ya el próximo programa concluiremos ya, porque La ya Nueva Jerusalén. la Nueva Jerusalén, exactamente. 2022, Apocalipsis. Entonces, seguramente terminaremos ya con, disculparme, con esta área de la escatología bíblica. Así que os emplazamos al próximo programa y que el Señor os bendiga. Chao, nos vemos.